Bueno, vamos a continuar con el estudio que iniciamos, cómo estudiar la Biblia. Esta es la segunda doctrina que repasamos. Voy a dar un breve repaso a lo que hemos visto hasta ahora para poder retomar el tema. Ya habíamos visto en la primera doctrina todo lo que es la Biblia, cómo ella es una autoridad, es la autoridad misma, porque es Dios mismo hablándonos, y debido a que es esa autoridad, pues debemos de atender a ella. Vimos que la palabra es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Y cómo debemos de responder sino aprendiéndola? Para poder estudiar la Biblia también vimos que realmente quienes estamos llamados a entenderla, a poderla discernir, a poderla captar, somos los hijos de Dios. Para ello tenemos que ser transformados, estamos llamados a ser transformados a través de la palabra, renovarnos a través de ella, abundar en el conocimiento de la palabra, pensar en las cosas que hay en la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría de Dios y en ellas debemos de meditar, en ellas debemos de reposar. Dios nos llama a crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y qué otra forma de conocerlo sino a través de su palabra. Ya vimos cómo es útil la palabra para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. De nada sirve conocer la palabra si es mero conocimiento. Necesitamos obedecerla, debemos de llevarla a la práctica. Sin la palabra hay caos, sin la palabra no hay un verdadero avivamiento en nuestras vidas. Necesitamos ese bálsamo que llega a nosotros. ¿Quiénes pueden conocerlo? ¿Quiénes pueden estudiarla? Los que somos creyentes. Debemos de ser diligentes en ello, debemos de tener un deseo, santidad, y para poder, si ya Dios nos llamó a vivir de una forma, no regresar a nuestra vieja forma de vivir, siempre controlados a través del Espíritu Santo, y eso solo es posible a través de la palabra, y siempre en una atmósfera de oración. Debemos de enfocarnos en la Biblia, no porque otros libros sean malos, sino porque simple y sencillamente la palabra es la que nos va a nutrir verdaderamente. Nos podrán auxiliar otros libros, nos podrán ayudar, pero nunca van a poder ser sustitutos de la palabra. ¿Qué efectos tiene la palabra? Bueno, tiene el crecimiento, el vencer el pecado, nos prepara para el servicio, ser bendecidos y para ayudar a otros. El estudio pasado vimos el crecimiento, vimos cómo la palabra enseña que hay cristianos con diferente crecimiento, los niños, los jóvenes y los maduros, los padres, que finalmente los jóvenes son los que a través del conocimiento de la palabra es que van a poder finalmente vencer al maligno. A través de no ceder a la tentación, de poder reconocer la sana doctrina. Y los padres, bueno, vimos que son los que llegan al conocimiento íntimo de Dios, realmente a esa intimidad con Dios, pero podemos saber también que sin palabra de Dios no podemos llegar nunca a esa intimidad. La palabra es leche y carne a la vez. Un mismo versículo nos puede dar un conocimiento superficial o un conocimiento muy profundo. Dependerá de nuestro crecimiento, también de nuestro trabajo que estemos dando a la palabra misma. Finalmente nos llama la palabra a ser sobreedificados en la palabra, en Jesucristo mismo, que es la roca, y a través de ello vamos a ver gozo y alegría en nuestras vidas. No se trata de experiencias sobrenaturales, no se trata de ay, lléname, sino realmente es a través de la palabra. La palabra es la que nos va a llevar a ese crecimiento, a esa madurez espiritual, obviamente enlazados con la oración y la obediencia. Oye, ahorita que dijiste eso de experiencias sobrenaturales, Ajá. o sea, pero sí podemos sentir a Dios. Sin duda. Hay veces que lo podremos sentir, hay veces que no, pero no se trata de que, por ejemplo, muchas veces donde nosotros nacimos, pues desafortunadamente teníamos la enseñanza de que, híjole, hoy no sentí a Dios. No, espérame, no se trata de eso. ¿Cómo vas a reconocer a Dios? Vas a reconocer que Dios está en una congregación o en un lugar a través de que se predique la palabra. Porque sin el discernimiento que nos da la palabra no vamos a poder reconocer la diferencia entre lo que son la verdadera presencia de Dios y el mero emocionalismo y aún la sensación que provocan seres que no son Dios.
Entonces, no es a través de sentimientos. Eventualmente sí, habrá veces que sí, ya lo sentamos, habrá veces que no. Habrá veces, por ejemplo, que podemos sentir una especie de sequedad, de que no sentimos a Dios, pero también Dios estará trabajando en nuestra fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos lleva a la certeza de que Dios nos escucha? La palabra. La palabra nos lo enseña. Hebreos 11:6 nos dice. Ay. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, no es de que lo sentí y entonces sí está Dios ahí. No, no, no. Yo sé por fe que Dios está. Aunque no lo sienta. Aunque no lo sienta. Que hay veces que sí lo voy a sentir. Pero Hay veces que lo voy a sentir. Sí, pero definitivo. No es, o sea, de todos modos ahí está. Exacto. No es de que lléname con el poder de tu Espíritu Santo y lo que nos enseñaron, lléname, y a fuerzas lo quiere uno sentir cuando realmente no va a ser ese el momento en que uno lo va a sentir realmente. Exacto, porque Dios es soberano. Sí, no es. O sea, porque dice, es omnipresente. Exactamente. Lo puedo sentir en cualquier lugar. Él está en todos lados. No está el capricho, digamos, ¿no? Del hombre. Exactamente. O por medio de ellos, ¿no? Exactamente. Ay, porque están orando y lo vamos a sentir. No es así. No, Dios es enteramente soberano. En un mismo momento, en un mismo evento, Él puede provocar algo en alguien y en alguien no. Insisto, muchas veces así trabaja en nuestra fe. A mí me ha pasado con ciertas pruebas que llegan a nuestras vidas y que de repente queremos, es que, ¿qué pasa? No hay respuesta, no te siento, pero yo sé que está ahí. ¿Qué dice Jesucristo? Bienaventurado el que sin ver cree. No son las sensaciones las que nos llevan. La fe incluso es un don de Dios. ¿De acuerdo? Entonces no son las sensaciones, no son las emociones. Ni los milagros. Ni los milagros. Aún el diablo puede engañar a través de milagros. ¿De acuerdo? Entonces nos lleva al crecimiento espiritual, a la madurez espiritual. Esa es una de las primeras finalidades de la palabra de Dios. Y otra finalidad, la segunda finalidad es el vencer el pecado. Mientras más estemos inundados de la palabra de Dios, mientras más abunde el conocimiento de Dios en nosotros, más vamos a poder vencer al pecado. ¿Por qué? Porque ese conocimiento lo va a usar Dios. El Espíritu Santo lo va a traer a nuestra memoria. Cuando de repente se te acerca una tentación, te van a venir versículos y versículos y versículos. Y esa es la verdadera llenura. Ese es verdaderamente el Espíritu Santo llenándonos. Porque a través de la palabra es que nos va a llenar y nos va a dirigir. No a través de emociones. Es cierto, tú decías, el lléname. Sí debe haber un anhelo, pero ese anhelo, el verdadero anhelo por Dios, nos va a llevar al anhelo por la palabra de Dios. No nada más a un emocionalismo momentáneo, o no nada más a decir, ahorita quiero, al rato no sé. No es por ahí. ¿De acuerdo? Ese vencer al pecado, bueno, vimos que hay muchas recomendaciones, hay muchas enseñanzas en la palabra que te dicen, medita en la palabra, guarda en tu corazón la palabra de Dios, porque ese guardar en nuestro corazón nos va a llevar a hacerlo. Más o menos como computadoras. De lo que estemos llenando nuestra mente, nuestro corazón, eso mismo vamos a ir actuando. ¿De acuerdo? No... Y vemos cuando no hay una verdadera llenura de la palabra, es cuando llegamos a lugares donde se abarata la gracia, es decir, no te dicen, pues prácticamente puedes vivir como quieras, al fin que ya eres hijo de Dios, de eso no se trata. O te llevan al legalismo, no hagas, haz, ve, ven, etc. ¿De acuerdo? Bueno, vamos, los estudios están grabados para que puedan ver a detenimiento esos puntos. ¿Cuál es el siguiente para lo que nos ayuda la palabra de Dios? La palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a preparar para el servicio, para servir a otros. Ya vimos, insisto, cómo estamos llamados al crecimiento. Ese crecimiento nos lleva justamente a
a servir a otros. Finalmente, el mover natural del Espíritu Santo es que nos va a llevar a así como nosotros recibimos de gracia, a que demos de gracia a otros. ¿De acuerdo? Ahora, el conocimiento de las Escrituras es trascendental para servir. Porque sin ese conocimiento vamos a poder enfrentar situaciones que no vamos a saber qué hacer. Se nos van a presentar circunstancias, consultas, dudas y no vamos a saber ni qué hacer. Debemos de descansar, ese conocimiento nos va a llevar a tener confianza en conocer los principios de la palabra que nos van a llevar a atender a situaciones extremadas o enredadas o situaciones difíciles de conocer y de discernir. La palabra de Dios nos va a llevar a saber cómo operar y sobre todo también cómo llevar nuestra vida para agradar a Dios. De lo contrario, podemos ver que hay muchas personas que sin ese conocimiento de la palabra de Dios se llenan de actividades. No, vamos a rodear la Basílica de Guadalupe 7 veces como en Jericó. O vamos a hacer guerra espiritual, una supuesta guerra espiritual, en una plaza. Y nada de eso es lo que está ordenado en la palabra de Dios. Chuy Olivares califica este tipo de iglesias como iglesias activistas, que se la pasan en actividades, buscando, haciendo, moviendo, pero no hacen realmente la voluntad de Dios. Si nosotros vemos, por ejemplo, en Caín y Abel, ¿qué pasa? Caín, él labraba la tierra, entonces lleva un huerto, el fruto del huerto. ¿Y qué hace Abel? Abel llevó un sacrificio. Si nosotros vemos en Génesis, ya había un anuncio del sacrificio que se había de dar. ¿Por qué? Porque Dios, ¿cómo cubrió a Adán y a Eva? Con pieles. Bueno, pues ese mismo sacrificio ya anunciaba a Jesucristo, pero ¿qué también pasó con Caín y Abel? Abel hace un sacrificio y Caín hace lo que quiere. ¿A quién vio con agrado? ¿Qué ofrenda vio Dios con agrado? La de Abel y no la de Caín. Caín hizo lo que quiso, Abel hizo lo que ordenaba la palabra, Abel obedeció. Entonces, si no tenemos un conocimiento real de la palabra de Dios, vamos a poder estar llenos de actividades y creer que hacemos y vamos y movemos y que un encuentro o que una reunión de guerra, y no es lo que Dios nos mandó. Y 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. La oración en el Zócalo. Exactamente. No, eso no debe de ser. No es que no deba de ser. Simple y sencillamente no es lo que pidió Dios. Entonces, si no lo pidió, no lo hagamos. O sea, estamos buscando, mientras en nuestro corazón estamos por nuestra parte. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Entonces no estamos obedeciendo. Exacto. ¿Qué le dice Samuel a Saúl cuando había desobedecido? Mira, primera de Samuel, ¿qué es? 15:22. Primera de Samuel 15:22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios había mandado realmente los holocaustos, sí lo había hecho, pero se complace más en la obediencia. Se complace en que oremos, sí, claro. Pero oye, si todavía nuestro corazón está queriendo o viviendo en el mundo, ¿cómo pretendemos ir a reuniones de guerra o de tanta barbaridad que se hace? Desviaciones de la palabra. No resolvemos nuestra vida. Exacto. Finalmente las reuniones de oración, por ejemplo, porque las reuniones de oración en la iglesia sí son correctas, de oración, pero también hay que orar conforme a la palabra. ¿Sí? Pero no es orar diario, o sea, bueno, como en iglesia, o sea, como en camino. No, digamos que no hay un parámetro. Célula, o sea, y cosas así. Y bueno, es que allí era puro legalismo, justamente porque no hay palabra. Siente uno lo de los demás. Eso también, mira, ahorita lo vamos a ver, porque si hay un mover. Algo, de tener un sentimiento, si están, pues lo voy a orar de corazón, pero realmente no, ni las conocemos a veces, y hay que orar por fulanita, ni las conocemos, ni sabemos realmente qué tienen. Pero cuando realmente los conocemos, cuando estamos en una verdadera, la unidad, la comunión verdadera,
la da el Espíritu Santo. Y esa se logra solo a través de la palabra. Esa verdadera unidad nos va a llevar justamente a vivir como a Dios le agrada. Y a tener esa comunión que sí nos va a llevar a compartir ese sentir de otros. Pero, o sea,